Hay algo curioso en esta parte de la historia del Génesis, y es que nos muestra, nos deja ver a Noé en esa descripción tan fantástica. O sea, si había una referencia de Noé, creo que esa es la mejor referencia que pueden dar de él. Un hombre justo y honrado entre su gente, que siempre anduvo fielmente con Dios. Pero automáticamente el mismo verso contrasta o contrapone, pero había maldad en la humanidad. Y que Dios, al ver a los hombres, solo encuentra a Noé como un hombre justo y como un hombre bueno. ¿Sabe? Isaías 54, yo les voy a leer, si usted quiere apuntar solamente, después lo busca. Isaías 54 dice lo siguiente, hablando de ese mismo acontecimiento. Isaías 54:9 dice: para mí es como en los días de Noé, dice, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. ¿Sabe? Ahí en esa expresión, las aguas del diluvio, mi Biblia tiene una referencia en la parte inferior. Y dice que la traducción literal de esa expresión, las aguas del diluvio, traduce literalmente las aguas de Noé. Y ahí está lo importante y lo crucial en esta mañana. Quiero predicarles bajo el tema el delicado equilibrio. El delicado equilibrio. ¿Por qué se hace referencia a que esas aguas son de Noé? ¿Por qué, siendo Noé justo, fiel a Dios, toda la humanidad que le rodea está perdida? Hay algo que no cuadra en la historia. Hay algo que no encaja. Dicen los sabios, los estudiosos, que Noé está implicado de manera parcial, tiene cierta responsabilidad con el diluvio. Porque al ser justo y al ser fiel a Dios, ¿por qué no pudo impactar a su generación? ¿Por qué no pudo cambiar la historia? Así como lo hizo Abraham. Abraham, a pesar de estar en Ur, logra traerse consigo a toda una generación y le muestra el camino de la rectitud a esa generación, a tal punto que Dios dice de Abraham que éste ha sido escogido porque tiene la capacidad de poder dirigir a sus hijos en el camino recto del Señor. Entonces, cuando Isaías nos habla de las aguas de Noé, está diciendo que Noé tiene responsabilidad en el diluvio. Que a pesar de ser justo, que a pesar de ser fiel, no hizo las cosas como deberían haberse hecho. Un hombre llamado Esforno, un comentarista bíblico italiano, judío italiano, sugiere que el error de Noé fue fallar en enseñarle a su generación a conocer a Dios y andar en sus caminos. Y esa es la consecuencia que viene para la humanidad. Y justamente ahí, en ese punto, cuando no se instruye al ser humano para andar en los caminos de Dios, es cuando se rompe el delicado equilibrio y viene el desastre. Ese equilibrio es el que modera nuestra manera de ser.
Todos los seres humanos, al igual que los animales, tenemos un instinto básico. Tenemos un instinto que si fuera solo por eso, en nada nos diferenciaríamos con los animales. Si fuera solo por instinto básico, seríamos igual que los animales. Pero ese equilibrio que Dios creó en el hombre, entre el alma y el cuerpo, es lo que permite que podamos dominar los instintos básicos. Y quiero ilustrar esta idea con una historia de un hombre llamado Maimónides. ¿Sabe? Maimónides fue un pensador muy importante, filósofo, intérprete de las Escrituras, y él tenía un debate con un filósofo. ¿En qué consistía el debate? El debate consistía en lo siguiente: sobre el instinto o el entrenamiento como factor decisivo del comportamiento de los animales. Era la disputa que tenían los dos. ¿Es el instinto o podemos entrenar el instinto para el comportamiento de los animales? Para probar la teoría, el filósofo se puso a entrenar unos gatos, los entrenó para servir bandejas, servir, acomodar, todo lo demás. Y para probarle a Maimónides que el entrenamiento era fundamental para controlar el instinto, entonces hizo un banquete y puso a los gatos a servir. Pero Maimónides contrarrestó su argumento porque entrando en el salón arrojó ratones en la sala. Le sigo contando. ¿Qué cree usted que pasó cuando la sala se llena de ratones? Que simplemente el instinto básico surge. A pesar del entrenamiento, no hay un dominio sobre el instinto. Es lo que está diciendo. Los seres humanos tenemos instintos básicos, al igual que los animales, y deseos también. Que de no ser entrenados, andaríamos en cuatro patas como los animales. Que de no tener un control sobre estas cosas, no seríamos distintos a ellos. Nos comportaríamos como animales. Pero hay una diferencia entre los hombres, hablando de la humanidad, y los animales. La diferencia consiste en que los seres humanos tenemos la capacidad, la habilidad de perfeccionar nuestras medidas y comportarnos como seres humanos. Podemos perfeccionar nuestras medidas que logran controlar nuestros instintos. Cuando no desarrollamos esas medidas, esta palabra guárdela, medidas, porque es la palabra crucial en esta mañana. Cuando no desarrollamos esas medidas, todo se echa a perder cuando aparecen los ratones en la sala. ¿Cuáles son estas medidas? Tiene que hablar con el delicado equilibrio del carácter. El ser humano fue creado para desarrollar esas medidas que lo hacen distinto a los seres humanos, a los animales, perdón. La palabra medida viene de una palabra hebrea que se llama midot. Esa es la palabra crucial. Esas medidas quieren decir que miden algo en particular. Desde el pensamiento judío miden estas cosas: nuestro carácter, nuestros atributos y nuestras cualidades positivas y negativas. Al no desarrollar un carácter humano, no desarrollar los atributos que se nos dieron como seres humanos y nuestras cualidades, entonces no nos diferenciamos en nada de los animales. Porque cada vez que vayamos por la vida y aparezcan ratones en el camino,
va a fluir el instinto básico. ¿Cuáles son los ratones que se aparecen en el camino? ¿Tantos? ¿Qué hace que un hombre se enoje y mate a otro por la ira? El instinto. El no tener un desarrollo de las medidas, de los límites, de su carácter, de ser humano. ¿Qué es lo que hace que cometamos tantas barbaries? Lo que hace eso es que no hayamos desarrollado esas áreas específicas de nuestra vida, que es el delicado equilibrio que está entre los extremos, está en medio de los extremos, está el desarrollo de nuestro carácter. El objetivo del desarrollo del carácter es alcanzar un balance entre estos dos extremos, es hallar un equilibrio entre estas dos cosas, hacer ese delicado equilibrio. ¿Sabe? Se espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que hagamos un esfuerzo constantemente para que nuestras acciones positivas sean más que nuestras acciones negativas. Y eso precisamente es lo que se salió de control en el diluvio, que hablaremos de esto más adelante. Nuestro objetivo, lo que se espera de nosotros, es que podamos desarrollar estas palabras, o esta palabra en nuestra vida, virtudes. Si el ser humano no vive en función de desarrollar virtudes, entonces se está alejando de su razón de crecimiento, de su formación. ¿Saben por qué son importantes las virtudes? Porque las virtudes crean acciones. Entonces, si nuestra vida no está en función de desarrollar virtudes, no podemos esperar acciones buenas. Es como un árbol que da frutos. Nuestro objetivo es poder desarrollar esas virtudes, cosa que Noé hizo, pero no enseñó al mundo a hacer. Porque si usted lee a Pablo, se da cuenta de la calidad de gente que vivía en los tiempos de Noé. Pero ¿cómo es posible que en medio de eso un hombre como Noé no pueda impactar? Por eso Isaías tiene que llamarle las aguas de Noé. Son aguas que han emergido a causa de un error que Noé cometió. Su fallo total, no enseñar al mundo a caminar por el camino de la rectitud y del desarrollo de su carácter y de sus virtudes. Cuando hablamos de carácter, no estamos hablando... Cuando usted escucha carácter, ¿en qué piensa? De genio. Piensan en el genio cuando escuchan carácter, porque es lo que están interpretando de lo que les estoy diciendo. Entonces ahorita vamos a definir qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos del carácter. Los elementos del carácter son los que desarrollan, estas virtudes son los que desarrollan en el carácter las acciones. Es lo que nos permite tener acciones buenas. ¿Sabe? Hay algo importante e interesante en esto. Que para poder desarrollar nuestro carácter, para poder hacer que la palabra permanezca en nosotros, necesitamos desarrollar nuestro carácter. Pero para poder desarrollar nuestro carácter, necesitamos que la palabra permanezca en nosotros. Suena como una paradoja, pero es así.
Si nosotros no hemos desarrollado nuestro carácter como humanos, nuestros atributos y nuestras cualidades, la palabra no va a permanecer en nosotros. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente, a pesar de que estemos entrenados para ciertos comportamientos, como los gatos, cuando salgan los ratones, se va a dejar saber cuál es nuestro instinto. A pesar de que nos hemos entrenado para vivir medianamente a ciertos principios de la palabra no permanece en nosotros hasta que nuestro carácter se desarrolle. Pero para desarrollarlo necesitamos indiscutiblemente encontrar la palabra. Son dos cosas que no se pueden separar. El desarrollo de esas cualidades son la base de toda la Escritura. En otras palabras, el objetivo que tiene la Escritura es reivindicarle al ser humano su lugar. Y su lugar está en la conciencia de su carácter. Ahí está su lugar. En el momento que el ser humano peca, automáticamente es mudado su carácter. Desde el pensamiento de las Escrituras, todo hombre que peca es igual o considerado de la misma forma que un animal. Porque el carácter del ser humano es a imagen de Dios. Y eso lo debe mantener alejado de hacer las cosas malas. Podemos ser llamados imagen de Dios por nuestra capacidad de imitar o emular las cualidades perfectas del carácter que se le atribuyen a Dios. Una de las formas de aprendizaje es a través de la imitación. Nosotros podemos ser llamados imagen de Dios porque el ser humano fue creado para imitar o emular esas cualidades que se atribuyen al carácter de Dios. Por eso es que podemos ser llamados a imagen de Dios. ¿Cuáles son estas cualidades y estos atributos? Miqueas capítulo 6, verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que pide Jehová de ti. ¿Qué dice? Que practiques la justicia. Es una cualidad divina, porque Dios es justo. Amén. Y el ser humano, dice la Escritura en una traducción distinta, dice que Noé era justo. Era un hombre justo. La justicia debe ser una de nuestras cualidades para el desarrollo de nuestro carácter. ¿Qué pide Dios de ti? Que practiques la justicia. Habla de acción, de buscar ser lo más justo posible a la hora de juzgar, a la hora de definir, a la hora de tratar con las personas. Y también nos dice otra cualidad: que ames la misericordia. Pero profundicemos en esa palabra. ¿Qué es amar la misericordia? Es tener compasión. Misericordia es acordarse de la miseria. Esa es su definición simple. Dios ve al ser humano en su miseria y de él tiene misericordia. Dice, se acuerda de que somos polvo. Esa definición de que somos polvo hace referencia a la miseria en la que vivimos, en el pecado. Entonces, nosotros vemos un mundo fuera donde nuestra inclinación debe ser a la misericordia, tener compasión. Por eso Jesús dice: Padre, perdónalos. Ellos
no saben lo que hacen. O sea, pobres hombres, qué mala vida deben estar llevando para hacer lo que están haciendo. ¿Qué clase de vida deben tener para decir lo que están diciendo? Bájate de la cruz, si tú eres el Hijo de Dios. Salvó a otros, que se salve a sí mismo. Esas son las palabras que salen de allá, y lo que Jesús hace es tener compasión de esos hombres. Perdónalos, es su expresión. Otras cualidades que están en el carácter de Dios, que los hombres deben imitar para poder desarrollar su carácter y tener dominio sobre su instinto básico, está en la bondad. Todo hombre que quiera vivir a imagen de Dios debe ser una persona que tenga la bondad como principio de vida. Que pueda ser compasivo, algo similar a la misericordia. Que pueda practicar el perdón, es algo que no se puede quitar de Dios, porque nos ha perdonado. Y que practique el amor. Cuando se nos dice que somos a imagen de Dios, se nos está diciendo que podemos emular, podemos imitar, podemos buscar la forma de poder hacer esas cualidades que caracterizan el carácter de Dios. Eso expresa la palabra imagen de Dios. El desarrollo de nuestro carácter es el desarrollo de estas cualidades. Es lo que nos va a permitir caminar en dirección al camino de la vida. Son cosas que tienen que ir antes de cualquier otra cosa en la vida. El desarrollo de lo que somos adentro. Es el desarrollo del poder interior, el del carácter. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nos hemos dedicado a atacar los síntomas y no la enfermedad. Y eso pasa en la vida, pasa en las películas y pasa en todos lados. Y vas al médico y en lugar de buscarte tu problema, te dan pastillas para calmar el dolor, pero no para curarte la enfermedad. Alguien tiene problemas y lo primero que hacemos es atacar a los síntomas. Pero no estamos buscando atacar la enfermedad. ¿Sabe en qué consiste la falla de Noé? La falla de Noé consistió en atacar los síntomas. La gente peca, la gente hace esto, la gente hace aquello, y entonces queremos atacar los síntomas. No bebas, no tienes que beber, no tienes que fumar, no tienes que hacer, son síntomas. Pero la enfermedad sigue. No te vistas así, no te pongas esto, no escuches esto, síntomas. Si nos enfocáramos menos en hablar de esto y nos enfocáramos más en la enfermedad, cuando no hay enfermedad no hay síntomas. Y por eso una persona dura 1 año, 2 años, 3 años, lo entrenamos para comportarse como un ser humano, pero cuando salen los ratones, sale su instinto. Nosotros no somos entrenadores. No podemos caer en el mismo error de Noé, tratar de entrenar al mundo en los síntomas y no ir directamente a la enfermedad. ¿Por qué tenemos en nuestro contexto cristiano mundial iglesias donde la gente va, se considera cristiana, se cataloga cristiana,
cambian algunas maneras de ser y de actuar, pero la enfermedad sigue latente. ¿Por qué tantos desertores? ¿Por qué el promedio de los que llegan no es más grande que de los que se van? Porque hay que atacar los síntomas. Y nos olvidamos que hay una enfermedad que sigue haciendo daño. Y es la enfermedad de ese problema interno que tenemos, de no desarrollar eso que Dios nos ha puesto en nosotros para diferenciarnos de los animales. Para que cuando salgan los ratones, tú no salgas corriendo detrás de ellos. Para que cuando la vida te presente esos momentos de prueba, ¿quién manda en tu vida? ¿Tus instintos o tu carácter? Entonces tu carácter salga a relucir. Atacar el problema es el deficiente desarrollo del carácter. Ese fue el problema del diluvio. El deficiente desarrollo de su carácter. Y ya les voy a decir por qué. Sin modificar el carácter no puede haber un arrepentimiento real posible. Si una persona no logra traer a su vida la conciencia de que necesita imitar a Dios para ser un verdadero ser humano, entonces no puede haber un arrepentimiento genuino. ¿Sabe por qué digo para ser un verdadero ser humano? Porque es que el ser humano no es cuerpo, es alma, y por consiguiente le pertenece a Él. Amén. Y por pertenecer a Él y por la definición de ser imagen de Dios cuando Él nos creó, lo que nos hace ser humanos es tener esas cualidades y ese carácter que están ligados a lo que Él es. Por eso el ser humano tiene tanto valor. Por eso el ser humano es superior a los animales. Y para ser un verdadero ser humano necesitamos imitar el carácter de Dios. ¿Qué es carácter? Es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad por lo que se distingue de los demás. Eso es carácter. Rasgos que te hacen único. Rasgos que te diferencian de los demás. Dios puso en el hombre el poder del carácter para diferenciarlo de los animales. Dios puso en el hombre la capacidad de razonamiento que no tienen los animales. Por eso los animales actúan por instinto. Los seres humanos tienen la capacidad de razonar y al razonar tienen la posibilidad de desarrollar cualidades. Entonces, todo aquel que vive de manera contraria al carácter de las Escrituras, al carácter de Dios, es un ser irracional. Vive de acuerdo a su instinto. La inmoralidad, el robo, la mentira, la lujuria, el chisme son parte de los instintos. Y cuando el ser humano, ¿por qué usted se da cuenta que en los ataques que se hacen de las obras de la carne y cuando Pablo nos dice vivan como hijos de luz, ataca que esas son obras que hacen personas que no viven en la naturaleza que Dios les ha dado? Son las acciones que brotan de la enfermedad, hombres y mujeres que no han desarrollado su carácter espiritual. Pero cuando vamos a atacar el robo con técnicas para que la gente nos robe,
Pues vamos a entrenar personas para no robar. Cuando vamos a atacar el pecado en las consecuencias y no en el origen, entonces vamos a tener personas entrenadas para no hacer cosas malas. Y se puede lograr. Pero ¿y qué con el carácter? ¿Qué con esa parte importante de nuestro desarrollo? De lo que es trascendental. ¿Qué pasó con la generación del diluvio? Corrompieron la esencia misma de su humanidad. Romanos 1, miren lo que dice Romanos 1. ¿Están aquí? Amén, gloria a Jesús. Romanos 1, miren lo que dice aquí. La ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Entonces Dios demanda al ser humano que practique la justicia, y la ira de Dios precisamente se desata por la injusticia de la humanidad, por vivir contrario al carácter de Dios, al carácter que Dios quiere que desarrolle, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Voy a leérselo otra vez más despacio. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su carácter, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es manifestación de la divinidad de Dios. Amén. Somos una manifestación de la divinidad de Dios porque tenemos su imagen y semejanza. Porque el ser humano es espiritual por encima de su cuerpo. Somos alma y cuerpo, no cuerpo y alma. Entonces Dios dejó ver su divinidad y su esencia a través de lo que Él creó, a través de los seres humanos y todas las cosas. Pero en los seres humanos depositó cualidades en su carácter y en sus atributos que lo diferencian de todas las demás cosas creadas. Y sigue diciendo. Así que nadie tiene excusa sobre esto. Porque a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves y de los cuadrúpedos y los reptiles. En otras palabras, los seres humanos del diluvio destruyeron su humanidad natural. Por eso Dios decide eliminarlos, porque al romper su humanidad natural, rompe el equilibrio natural de la creación. Por eso el diluvio es un suceso que quiebra la naturalidad del proceso o de la sostenibilidad del mundo. ¿Qué es el diluvio? Las aguas sobrepasaron la tierra cuando Dios mismo estableció que las aguas tendrían un límite. ¿Sí o no? Pero cuando el hombre rompe la humana naturaleza, entonces automáticamente se sale de control todas las cosas. Por eso el diluvio viene sobre ellos a consecuencia
de haber quebrado su naturaleza humana. Por eso las aguas rompen sus límites, quiebran sus medidas, porque el hombre quebró las suyas. Por eso la palabra midot, medida. Cuando el hombre rompe su medida, automáticamente afecta la medida de la creación. Y la consecuencia es un diluvio. La consecuencia es que las aguas salen por encima de la tierra e inunda todas las cosas, y Dios desaparece a todos los humanos, porque corrompieron su carácter. ¿Qué era carácter? Sus atributos, sus rasgos que los ponen a diferencia de los demás en manera de pensar y manera de ser. Rompieron eso los hombres, se volvieron animales. Ahí lo dice la Escritura. Dice, en ese capítulo dice que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. En otras palabras, el ser humano se puso a igual con los animales y por debajo de ellos. Cuando tú pones a un animal como algo para dar gloria, es porque te estás colocando por debajo de los animales. ¿Se da cuenta la inmensidad del problema de no tener ese carácter en nosotros? El ser humano llegó al punto de su degradación y de su decaimiento, que se puso a igual y por debajo de los animales, reptiles, aves y cuadrúpedos. Comenzaron a vivir en sus instintos. Por eso dice la Escritura que Dios los entregó. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, esto, aquí, allá, un desastre. Es más, por debajo de los animales, porque en el sistema natural de los animales no hacen esto. Entonces, al poner a los animales por encima, están por debajo aún de estos. Hay un dato específico en las Escrituras que precisamente por este decaimiento y por esta degradación es que Dios permite a los hombres, después del diluvio, comer animales, comer carne. Se dice que antes del diluvio los seres humanos no comían carne, precisamente por su concepto de divinidad de los animales. Como pasa con los hindúes, que no se comen las vacas y se están muriendo de hambre y tienen vacas, porque las vacas son sagradas. Los hindúes son ciertos. Les voy a mostrar el pasaje. Dice Génesis capítulo 9, verso 1 al verso 4. Antes del diluvio los hombres no comían carne. Se hace mención antes que Caín, la gente que Caín se encontró criaban ganados, pero no dice específicamente que comían de ello. Pero después del diluvio está esta palabra, Génesis capítulo 9, verso 1 al 4. Dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. En otras palabras, Dios tuvo que volver a decirle a los hombres cuál era el orden natural de las cosas. Ustedes fueron puestos para enseñorearse de los animales, no los animales para enseñorearse de ustedes. La naturaleza humana está por encima de la naturaleza animal. Y sigue diciendo: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, le servirán de alimento. Dios le está diciendo a los seres humanos de ahora en adelante
que son los hombres por encima de los animales y no los animales por encima de los hombres. Por eso Jesús dice, si Dios tiene cuidado de un ave, se ocupa de ella, ¿con cuánta más razón no tendrá cuidado de ti? Porque para Dios los animales son importantes, debemos cuidar a los animales, pero nunca estarán por encima de los seres humanos. Por eso a mí me llena de tristeza cuando una persona se indigna más porque matan a un animal y no porque matan a un hombre. Estamos cayendo en esa misma pérdida del carácter. Razón tenía el escritor a decir que estamos como en los tiempos de Noé, donde tú manifiestas porque matan a perros en la calle, pero te quedas en casa viendo la televisión cuando sabes que en tu país han matado a miles de personas inocentes. Entonces, hay una pérdida en el equilibrio de nuestro carácter. Y Dios nos dijo que somos nosotros por encima de esa naturaleza. Ellos corrompieron su carácter. Un trágico error. Hay una diferencia enorme. Los hombres podemos desarrollar y emular cualidades. Los animales no pueden hacerlo. Los animales se entrenan. Haga chichi aquí y haga popó aquí, y ellos lo hacen. Pero apenas hay algo que rompe ese proceso natural, ellos se pierden. Mire, por más entrenado que tenga usted un perro, si pasa algo fuera de lo que se espera, el perro va a reaccionar como perro. ¿Y usted cómo reacciona cuando pasa algo fuera de lo normal? ¿Como animal o como ser humano? ¿Cómo reacciona el mundo cuando se rompe el entrenamiento? Reaccionan como animales, porque su carácter se ha perdido. Gloria al nombre de Jesús. El desarrollo del carácter es nuestro íntimo desarrollo. Es establecer nuestra medida, aquello que mantiene la esencia de la naturaleza de la humanidad. Nuestra naturaleza es emular o emitir o imitar las cualidades del carácter de Dios en nosotros. Es vivir en el proceso de formación. Por eso Dios nos creó y luego nos dijo, hay que hacerlo. Nos creó físicamente, pero dijo, hay que formarlo. Hay que moldear su carácter. Hay que formar su carácter para que sepa que es distinto a los animales. Para que sepa que su creación no se hizo con la palabra, sino con las manos de Dios. Para que comprenda que es de cierta manera uno con Dios. Por eso hay un profeta que dice, para que todos sean, y en aquel día todos serán uno, como uno tu nombre. El ser humano, en primer lugar, siempre ha sido uno con Dios, porque de Él venimos. Tenemos algo que no tiene ningún otro ser creado. Por eso dice que le puso, aún siendo menor, le puso por encima de los ángeles. Eso dice el salmista. ¿Cómo? Quiero citar el salmo. ¿Cómo dice? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Entonces, ¿se da cuenta la dimensión que tiene esta palabra en nuestra vida? Esas midot, esas medidas que Dios estableció en nuestra vida para que las desarrollemos. El carácter es nuestra más alta posesión. Es el principio de nuestro dominio. Dirigir nuestros instintos básicos dependen del carácter.
Esto es lo que representa ejercer control sobre ellos. Es lo que nos habla el escritor en Gálatas, tener dominio propio. Que mi instinto me dice que debo pegarte, pero mi dominio me dice que los seres humanos no se golpean. Es lo que hace que Jesús, al que le golpea, no es que le agradece el golpe, porque no lo está agradeciendo, lo cuestiona: ¿por qué me golpeas? Si hay una razón digna de ser golpeado, entonces golpéame la otra mejilla. Pero si no hay una razón por la cual merezca ser golpeado, ¿por qué me golpeas? No es poner la otra mejilla porque sí. Si te la ganaste, hay que asumir las consecuencias, ¿no? ¿Para qué reclama usted si usted se ganó esto? Pero Jesús tiene dominio sobre lo que Él es, su carácter. El carácter que permite ver a los ojos al hombre que lo va a entregar y decirle: ándate que se te hace tarde, te están esperando. Ve a hacer lo que ya tienes planeado hacer. Pero antes, cómete un poquito que te dejé. Eso es carácter. Comportarse a la altura de lo que es. Por eso cuando el hombre que viene con Judas a aprisionarlo y Pedro le corta la oreja, en lugar de decir: córtele la otra porque se lo merece. Sí, si vino hasta aquí, que al menos le quede un recordatorio. Pero lo que hace es curarle la oreja. Porque su comportamiento debe ser a la altura de lo que Dios hizo en él. Entonces, esto es lo importante en nuestra vida. El carácter es nuestra más alta posesión. Nada, ningún ratón nos puede hacer perder nuestro dominio. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos hará perder su imagen? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el pasado, ni lo alto, ni lo profundo. Nada me puede separar de esto. Es el carácter de Cristo en mi vida. Si permitimos que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros y nos servimos unos a otros, entonces vamos a llegar a la unidad de la fe. Del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión. Dejemos de ocuparnos en síntomas. Si alguien es grosero, no hay que enseñarle a hablar. Hay que atacar la raíz. ¿Por qué es grosero? Si alguien es violento, no hay que darle terapias de cuente hasta 10 y cálmese, aunque son buenas, pero hay algo de fondo que es el problema. Es el desarrollo de su carácter. Nosotros somos hijos de Dios. Pablo nos dice, creo que ya lo he hablado antes, en Efesios nos dice esto. Ya con esto estoy terminando, hermano. Mire lo que dice Pablo. Dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos. ¿Sabe? La frivolidad es tomarse las cosas muy relajadamente y no saber la seriedad de las cosas. Y una de las cualidades para desarrollar el carácter es tomarse las cosas en serio. La vida es un juego que se debe jugar en serio.
Ya no vivan más con pensamientos frívolos. Como los paganos. ¿Por qué? Porque su carácter les dice: la vida es para vivirla, hay que gozarla y hay que vivir la vida a mi manera. Es un pensamiento frívolo. La vida no hay que vivirla, la vida hay que saberla vivir. Y sigue diciendo: a causa de la ignorancia que los domina. O sea, ellos no tienen dominio. Es la ignorancia lo que los domina. Y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza. Son como animales. O va a ver usted un perro ahí como que, uy, qué pena, me están viendo. La gente es que le pone ropa a los perros, pero los perros no andan pensando: es que no hago popó aquí porque hay un señor ahí al frente. Hacen popó en la calle donde les da. O para hacer su acto reproductivo. Dice: no, vámonos allí detrás de la... Es su instinto. Perdieron su vergüenza. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen vergüenza? Los animales. ¿Sabes un perro avergonzado? Nunca. Por favor. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Jesús? Acerca de Jesús, no de Jesús. Hay una palabra importante. Es lo que debemos imitar de Jesús. Lo que hemos aprendido acerca de Jesús. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de Jesús? Un carácter de un hombre justo, a imagen de Dios, porque Él es el primogénito de toda creación, porque Él es la imagen del Dios invisible. Un carácter de una manifestación gloriosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de Jesús? Ese carácter. Si de veras les habló y enseñó, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida. Corrompieron su carácter por los deseos engañosos. Y dice: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Amén. Estemos en pie, por favor.